Ya estamos de regreso en Infórmate. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este es el momento de la entrevista central. Nos acompaña en el día de hoy un hombre de la casa, Danilza. No. De Infórmate, pero no de esta temporada, desde sus inicios. Amigo, hermano. ¿Cuál otro calificativo les podemos dar al profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía? Porque hoy aquí se va a hablar de economía en la República Dominicana. ¿Qué mejor que él para traer esa información? Ustedes saben que yo cada vez que vengo a este programa, que formo parte de este programa, me siento cada vez más contento. Usted es parte de Infórmate. Porque Infórmate, evidentemente, como tú has dicho, no solamente en esta temporada, sino desde sus inicios, nosotros formamos parte de este elenco de prestigiosas comunicadoras. Profesor, ya el gobierno estableció claramente que no habrá una reforma fiscal por el momento, pero ¿qué implica eso para la economía nacional y un nuevo presupuesto en el 2022? ¿Cómo cambia toda la dinámica en la economía del país? Mira, lo primero que hay que decir, que yo siempre he sido de los economistas que no estaba de acuerdo con una reforma fiscal en un contexto, en una economía con muchos riesgos inflacionarios, presiones inflacionarias, el precio de las materias primas, el precio de los combustibles, todo eso tenía repercusiones y tiene repercusiones en la estructura de las empresas y además en los precios finales. Por eso, en los últimos meses, los niveles de inflación en la República Dominicana están por encima de la meta de inflación. Y los precios de productos importantes y servicios de la canasta básica, evidentemente que estaban y están altos. Entonces, en ese sentido, creo que fue una decisión bastante sabia, en términos social y en términos políticos. En términos económicos, el gobierno ahora enfrenta un reto o retos importantes de cómo financiarse para los próximos años. Y yo te voy a decir lo siguiente. Este año que culmina en los próximos 3 meses, quizá el gobierno no tenga problema con recursos. Porque el gobierno, cuando tú analizas la ejecución presupuestaria, hasta el mes de septiembre, tiene alrededor de 110,000 millones que no ha podido gastar por diferentes razones. Podría ser quizás por un tema de la ley de compra y contrataciones públicas, u otros temas que no permiten que el gobierno pueda agilizar la ejecución del presupuesto en infraestructura, inversiones en capital. Entonces, o sea que él tiene un colchón ahí. Claro, este año el déficit del sector público no va a ser un 3.1%, va a ser quizá menos del 1% del PIB. Por lo tanto, el gobierno no va a tener dificultad para culminar este año y quizás principio del próximo año. Y ahora, de ahí en adelante. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto y esta posposición de la reforma fiscal es, en cierta manera, para ganar quizá tiempo, es lo que yo creo. Ahora, para responder tu pregunta, quiero decir lo siguiente, Danilza. Previo a esto, el gobierno quizá la urgencia que uno podría ver en el gobierno de aprobar una reforma fiscal en esta ocasión es para no tener el compromiso de aprobarla en el 2023, pero no por un tema económico, es por un tema político. Porque es eminente de que se va a tener que aprobar. Claro, va a haber que hacer una reforma, pero hay que ver el momento. Para mí, este no era el momento. Quizá el gobierno lo veía no en términos económicos, sino en términos políticos. Okay. Porque eso, de hecho... La presión social. No, y no solamente la presión social, sino que si la hace ahora, quizás en el 23, que es un año preelectoral, podría tener la mano suelta. No tiene tanto impacto político en estos momentos que si la hacen en el 23. Entonces, fíjate que la lógica política se contraponía a la lógica social y económica. La gran mayoría veía que la reforma ahora podía tener un impacto económico, pero el gobierno quizás decía, no, si lo hago ahora, entonces ya cuando me queden 2 años no va a tener un gran impacto político y a mí me convenía eso. Esa es la lógica, obviamente, política, pero es obvio que nosotros tenemos que ver el tema de carácter más integral y socialmente hablando. A la sociedad dominicana no le convenía ahora. Ahora, voy a responder tus inquietudes.
Para los próximos meses el gobierno tendrá que seguir, en primer lugar, revisando las exenciones fiscales. Hay que revisarlas sin tocar, pienso yo, aquellas que afectan mucho a las familias. Por ejemplo, te voy a poner el caso de los senadores que aprobaron, o hay un proyecto en primera aprobado. lectura, en primera lectura. Eliminan de golpe y porrazo 39 leyes especiales y regímenes especiales. Pero no se dieron cuenta que dentro de esas leyes que están ahí están las exenciones del salario de Navidad. La gente no lo sabe. ¿Cómo va a ser? Sí, para que tú lo sepas. Pero espérese, profesor, porque para que tú lo sepas. Está dando un duro golpe. Eso nadie ha visto que lo ha puesto en el tapete. Claro, y eso es algo sumamente importante y están las para el dominicano. Y están las exenciones también de el ITEVIS, que obviamente si se aprueba ese proyecto de ley, se van a agravar entonces la salud, se va a agravar la educación. Entonces yo pienso... Y ellos, mi pregunta entonces, parece que los senadores no vieron que estaban todos esos proyectos ahí dentro. Hay un documento bastante importante sobre los gastos tributarios. Y de esos gastos tributarios, que es como hacer una reforma fiscal, el equivalente, tú quitas los gastos tributarios, todos, y sencillamente tú le das al gobierno la cantidad de recursos que el gobierno está pidiendo en la reforma fiscal que propone, o que les retiró. 285.000 millones son los gastos tributarios. Y de esos 285.000, 161.000 recaen en exenciones a las personas físicas, a las familias. Ahí está el ITEVI, que exento, que no pagan las medicinas. Está el ITEVI exento, que no pagan la educación. Y todo eso, salario de Navidad, las mudanzas de los dominicanos que viven en el exterior, esa gracia que le dan. Todo eso está... Pero profesor, cuidado, pues exactamente. Entonces, si eso fue manejado adrede para que la reforma pasara entonces a través de los senadores. Por eso yo digo que los senadores no vieron ni midieron los impactos. Yo siempre he dicho que el Congreso Nacional, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, tiene que asesorarse de las universidades, de las facultades de economía, de las diferentes universidades, porque yo pienso que todo tipo de ley o modificación tiene un impacto. Eso pasa en Estados Unidos. Tú analizas el Congreso norteamericano y sencillamente ellos, cuando van a tomar una decisión, acuden a profesores universitarios, a institutos de investigación. Pero los legisladores no vieron las consecuencias y producto de una situación de un enojo, dijeron, pero si me quitan a nosotros, si nos quitan a nosotros nuestro beneficio, entonces vamos a quitárselo a todo el mundo. Y si es así, yo lo calificaría como un acto irresponsable de parte de los legisladores. Yo diría que es un acto no medido. Yo pienso que son actos que hay que tomarlo y verlo sencillamente como una forma de retaliación. En ese sentido. Que al final eso no va a pasar, profesor. No. Porque recuerde que eso hay que aprobarlo en la Cámara de Diputados y tiene el presidente que promulgarlo. Claro. O sea que eso no va a pasar. Ahora, ¿qué yo pienso? Que el gobierno poco a poco va a tener que ir revisando, porque las exenciones hay que revisarlas uno por una. Estamos de acuerdo. Y producto por producto y sectores por sectores. Hay sectores, por ejemplo, que uno puede decir, mira, ya tú no puedes recibir más exenciones y si tú se las retiras, no es verdad que esos sectores se van a ir a pique porque son sectores maduros, que se han desarrollado, que ya no necesitan más exenciones. Hay otros que lo más seguro las necesitan. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el gobierno va a comenzar a negociar eso como una forma de ir buscando recursos poco a poco y no va a tocar aquellas exenciones donde está incorporado el ITEVIS, que eso representa el 47% de esos 285.000 millones de pesos que los senadores en ese proyecto de ley eliminaron. En segundo lugar, el gobierno va a tener que seguir profundizando y combatiendo la evasión fiscal, que ahí también hay un margen importante en el caso del ITEVIS, en el caso del impuesto sobre la renta, en el caso incluso de los contrabandos
que pueden ocurrir en la frontera con el tema de los rones y los licores O sea, y las bebidas. en lo que tiene que ver con aduanas. Con aduana. Todo eso implica mejor eficiencia y mayor control, y eso le genera recursos. Y en un tercer momento, el gobierno tendrá que seguir combatiendo, revisando la eficiencia del gasto. Es decir, cada partida de gasto tiene que controlarla y en ese sentido se puede hacer sus ahorros. Yo te voy a decir una cosa, el gobierno puede resistir este año y parte del año que viene. No así en el 2023. Quizá en el 2023 ya hay una lógica política que se impone, que todos sabemos nosotros que la gente y los partidos y los gobiernos, cuando hay un año preelectoral y electoral, siempre tienen y quieren tener la mano suelta para gastar. Entonces, ya eso, vamos a ver cómo se comporta la economía en ese momento. Ahora, yo lo que siempre insistí, yo digo, señores, vamos a mantener, tratar de que todavía la gente no se ha recuperado, las empresas no se han recuperado del todo, hay en proceso un cuarto rebrote del tema de la pandemia y no sabemos, señores, si esta economía podría retroceder en términos de cierto nivel de confinamiento. Porque ya es que hay casos que ya están incrementándose y que hemos pasado de esos nuevos casos que eran 200, 300, ya la última información se está hablando de que han sobrepasado los 1,000 casos nuevos. Entonces, todo eso coincide ¿con qué? Con la reapertura de los colegios y las escuelas públicas, y coincide también ahora un elemento nuevo con el tema del béisbol. Uno observa en los estadios y ya uno ve a la gente sin mascarilla. Todo eso, de una forma u otra, va a tener repercusión en los nuevos contagios. Recientemente en China, en una región, aparecieron 24 casos. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Cerraron prácticamente esa localidad. Entonces, no sabemos, Ana y Danilza, cómo es el futuro. El futuro es muy incierto. Y como es incierto, tú no puedes sencillamente decir, mira, ya hemos resuelto todo esto de la economía. No. Entonces, el sector turismo, que es muy importante todavía, no se ha consolidado. No, eso es verdad. Eso hay que tomar en consideración eso. ¿Cómo va a impactar el aumento de la tarifa eléctrica? El desmonte del subsidio, porque ese es otro desmonte. Mira, que ya fue anunciado en esta pasada semana. Nosotros hemos hecho, incluso en la misma universidad, algunos estudios y el impacto es fuerte. Incluso en los sectores que tienen ingresos, que tienen consumo por debajo de los 300 kilovatios. Y el gobierno, pienso yo, que tendrá que subsidiar a esos sectores o protegerlos, pero por lo menos si no se protegen, esa tarifa le puede tener un incremento del 150%. ¿Cómo? Claro. O sea, no es como ellos están diciendo, porque es un desmonte gradual que va a iniciar ahora. No. Bueno, me imagino que tiene que ser un desmonte gradual, porque el impacto es muy alto. Y nosotros hemos hecho ese tipo de simulación por grupos de consumidores. Y nos hemos concentrado en los consumidores, obviamente, de bajo consumo. Claro, el gobierno tendrá que tomar una solución, buscar una solución y proteger esos sectores. Pero las clases medias tendrán incrementos que sobrepasarán el 60%, los sectores de clase media. ¿Y quién protege a los sectores de clase media? Los pequeños negocios tendrán incrementos que en muchos casos pueden sobrepasar el 50%. ¿Y quién protege a los pequeños negocios? Esas son cosas que están en el tapete, que si tú hubiese en esta situación aprobado una reforma fiscal, ¿qué eso iba a traer como consecuencia? Miren, por más bien diseñada que sea una reforma fiscal, impacta. Señores, tiene un impacto. Eso significa incremento de precios, no más, tan simple como eso. Entonces yo le pregunto a ustedes, dígame un país en el mundo que después de la pandemia haya hecho una reforma fiscal. No se ha podido. No se ha podido. No se ha podido. Entonces, y donde país, lo han intentado. Colombia, claro, por ejemplo. Claro, entonces este país no puede ser una excepción. Y si es una excepción, entonces todos nosotros debemos saber cuáles serían las posibles consecuencias en caso de... Entonces yo pienso que en ese sentido el gobierno tomó una decisión correcta, ¿verdad? Y que posteriormente tiene que, como dice, amarrarse
pantalones, el cinturón y buscar recursos sobre la base de la eficiencia recaudatoria, de mejorar la eficiencia recaudatoria en aduana, impuestos internos y mejorar la calidad del gasto. Antes de que se nos acabe el tiempo, profesor, nosotros vamos a entrar a una etapa donde se supone que hay un mayor movimiento económico, que la gente gasta más porque percibe el salario de Navidad, aunque como seguimos en una situación fluctuante económicamente, no vamos a saber cómo se va a comportar. ¿Cuál es su exhortación al dominicano a cómo manejarse económicamente? Mira, tú sabes que en tiempos cuando la gente tiene más recursos, la tradición de cualquier consejo es ahórrate un 10%, un 5%, trata de pagar tus deudas. Muchas veces la lógica de cada uno de nosotros, por el tipo del mundo en que vivimos, una publicidad constante, una publicidad compulsiva, por más que tú le digas a la gente lo gasta. Claro. No hay forma. No hay forma. Ahora, ¿qué yo le digo a la gente? ¿Qué yo le digo a la gente al revés? Que gaste bien. Eso es lo que yo le puedo decir a la gente. Y gastar bien significa que tú vas a gastar en función de tus prioridades. Exacto. Cada uno de nosotros tiene sus prioridades. Si tu prioridad en un momento es pagar un préstamo que tú debes, hazlo. Exacto. Si tu prioridad es ahorrarte hoy para que en un futuro tú vas a sacar el inicial de una casa, esa es tu prioridad. Y si tu prioridad es comprarte una televisión, un plasma, cómpratela. Y eso es lo que uno tiene que hacer. En tiempos donde tú no controlas los medios de comunicación, las redes sociales, que te incitan a ti, que cuando tú vas a un supermercado, y eso me pasa a mí, eso le pasa a cada uno de ustedes, o que yo voy mucho a una librería y no tengo planes de comprar un libro, pero cuando me voy, salgo con 2 libros. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces yo tengo en ese sentido que gastar bien. Ese exceso o ese dinerito adicional, vamos a gastarlo bien. Y gastarlo bien significa que tú planificas tu compra. Y cuando tú planificas tu compra y tus gastos, al final tú te estás ahorrando. De manera que yo te lo estoy diciendo al revés. Sí. ¿Verdad que sí? Y es mucho mejor que la gente lo sepa. Profesor, Así qué es. gustazo siempre compartir con usted. Profesor, entonces es eminente una reforma fiscal en el 2023. ¿Eso le puede costar entonces la reelección al presidente Abinader? Tú sabes que el presidente de la República, yo he dicho, tiene la triple condición. Que es economista, Así es. Sí, que es político, sí. pero es empresario. Eso es Exacto. verdad. Eso es verdad. Entonces, él está en los 3 mundos que él tendrá que ver. Si se la juega como buen economista, se la juega como buen empresario, o si se la juega como buen político. Entonces, al final, yo pienso que él va a pensar como político. Y pienso yo, dentro de la lógica que hacen todos los presidentes, buscará la reelección. Pero tendrá que saber en qué contexto él va a hacer eso. Exactamente. ¿Cómo se aplicaría? ¿Y cómo se aplicaría? Esa reforma ¿Verdad? Y tributaria? además, la reforma fiscal siempre va a estar, Ana y Danilza, supeditada a cómo ande el entorno internacional. Así es. Eso es muy importante. Yo pienso que nosotros estamos viviendo con una reforma fiscal. No, yo pienso, ¿tú sabes qué es lo que yo pienso? Que el gobierno va a comenzar a revisar de manera unilateral las exenciones fiscales y aquellas que no tengan un impacto realmente en las familias de la gente. Va a comenzar a negociar con sectores que ya tienen muchas exenciones, y va a negociar, como es el caso del sector turismo, o podría ser como el caso de los generadores de electricidad, y otros sectores que en cierta manera reciben exenciones por encima incluso de los 15,000 millones de pesos. Y sería bueno y válido. Eso sí, sería muy halagüeño Sí. para el país. Entonces, y eso, porque te voy a decir una cosa, Ana, aquí nada que se haga de manera de choque va a traer buenos beneficios a la sociedad dominicana. La sociedad dominicana ha tomado la decisión de hacer las cosas, tú sabes, de forma gradual. Y todas las reformas que se han hecho aquí en los últimos 20 años han sido reformas graduales. En el año 2012 se quiso hacer una reforma fiscal
Y se negoció, pero para el 2013. Sí, Ajá. así. Y no se aplicaron todos los impuestos. Por ahí anda uno que el gobierno lo puede sacar, que es el Exacto. impuesto al 1% de la circulación. Exactamente, que Sí. no han podido. Que Cada no. vez que se ha tratado, Tratado. han tenido que echar para Sí, atrás. echar para atrás. Entonces, las cosas no son así. Las cosas se hacen en función no de lo que tú quieres, sino de lo que el entorno a ti te amerite. De manera que hay que tomar en consideración siempre eso en economía. Profesor, muchísimas gracias por A acompañarnos ustedes, siempre. yo me siento contentísimo aquí con ustedes. No, Es mis aguas. Es que usted no es un invitado aquí. Formo Usted es parte. de Infórmate. Claro. Gracias. Señores, vamos a una pausa y al regreso todavía hay más en Infórmate, así que no se muevan.